Regresamos a nuestro ejercicio en la aplicación de razones financieras. Una de las reglas importantes que hay que tomar en cuenta es que una razón individual da muy poca información y puede ser engañosa. Nunca debemos sacar conclusiones a partir de una sola razón individual. Al contrario, debemos analizar una razón financiera y ver qué es lo que involucra con otras razones financieras. Por ejemplo, si estamos viendo el efectivo y poco efectivo, hay que ver en dónde se invirtió o dónde se ha invertido. Si vemos que a lo mejor se encuentra invertido en inventarios, pues puede ser, y la rotación de inventarios es muy alta, pues entonces quiere decir que la empresa es estable, ¿no? Porque hay recuperación de efectivo, nomás que se invierte y se tiene mayor crecimiento de la empresa, mayor rentabilidad. También debemos tomar en cuenta lo que es la tendencia. Hay un análisis que se llama por el mismo nombre. El análisis de tendencia comprende un examen de razones en el tiempo. Las tendencias o la falta de este análisis puede ayudar o no a los administradores a medir su avance hacia una meta o hacia un objetivo. Además, las tendencias pueden hacer resaltar campos de actividad que necesitan atención. Por ejemplo, en este ejercicio, comparando el 2020 con el 2019, todas las razones de rentabilidad, como vemos aquí, han bajado en 2020 respecto a las de 2019. Alguna de estas es importante, por ejemplo del 15 al 6 o el 22 al 9, de esos rendimientos sobre el capital contable. Cuando sucede esto, debemos aislar las actividades con los problemas. Por ejemplo, el margen de utilidad bruta, como vemos aquí, ha bajado muy ligeramente, lo cual indica que los crecientes costos de materiales no son un problema importante, aún cuando pueda hacerse necesario un aumento de precios. Por ejemplo, el margen de utilidad de operación ha bajado en alrededor del 36%, y como no podemos culpar a los costos de ventas crecientes, debemos concluir que los costos de operación han aumentado a un ritmo más rápido que los ingresos. Este aumento en costos de operación ha llevado en gran medida a la baja de otras razones de rentabilidad, como vemos aquí en el ejercicio. También otro problema que nos podemos encontrar al hacer o al aplicar las razones financieras es que debemos tener en cuenta lo que es la estacionalidad. Debemos ser muy cuidadosos para comparar algunos periodos. Por ejemplo, en la mayoría de las empresas generan la mayor parte de sus ventas durante las vacaciones en el cuarto trimestre del año. Por esta razón, pueden empezar a elaborar inventarios en el tercer trimestre cuando las ventas sean bajas. En esta situación, comparar la razón de rotación de inventario del tercer trimestre con la rotación de inventario del cuarto trimestre puede conducir a un error, es engañoso. Por eso se deben de comparar mismos periodos. Además, otra recomendación es que a pesar de que tenemos la aplicación de razones financieras de un año a otro, debemos tener un promedio. Es decir, si nosotros contamos con los financieros de ejercicios anteriores, podemos tomar los últimos 2 o el último año para poder establecer un promedio de las razones financieras. Es decir, tomo el ejercicio anterior y voy a aplicar estas razones y voy a determinar un promedio. Ese promedio nos va a servir para tomar un estándar de cada año y ver o tener un parámetro en donde veremos la tendencia a la baja o a la alta. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a insertar otra columna y aquí voy a agregar
los promedios. Los promedios que yo voy a agregar es el promedio ficticio, pero acorde a las operaciones de la empresa. Ustedes van a tomar de ejercicios anteriores y si lo van a aplicar realmente a sus estados financieros. Entonces aquí en razón circulante me adelanté para registrar los promedios de una vez y no perder tanto tiempo en la explicación. Estos números, les repito, es el promedio de ejercicios anteriores de las mismas razones financieras. Es frecuente que las razones financieras sean la base para establecer metas de una empresa. Por ejemplo, un director general podría decidir que una meta de la empresa debería ser ganar al menos el 15% sobre el capital contable. Independientemente si esta meta se alcance o no, puede ser determinada al calcular el rendimiento sobre el capital contable. Aunado a esto, con el uso del análisis de tendencia, los administradores o los contadores pueden medir el avance para satisfacer metas y pueden determinar si esas metas son o no realistas. También otro uso de razones financieras, déjenme bajo aquí el ejercicio para que lo vean copiando los números. Les comentaba que otro uso de razones financieras se puede encontrar en convenios de préstamo. Cuando las empresas piden dinero prestado, los prestamistas generalmente siempre tienen restricciones en la empresa. Siempre hacen un análisis de los estados financieros y ellos aplican estas razones financieras. Por ejemplo, el prestamista puede exigirle a la empresa que cuando solicite el préstamo mantenga la razón circulante de al menos 2.0. Inclusive también puede solicitar que la razón de deuda total de la empresa no exceda del 40%. Es por ello que necesitamos cuidar bien nuestras operaciones de la empresa a través de la aplicación de razones financieras. Así nos vamos a dar cuenta realmente cómo vamos y hacia dónde vamos y si se están cumpliendo o no las metas previstas. Bien, ahora vamos a regresar al ejercicio. Por favor, inserten otra columna. Bueno, voy a eliminar, no me voy a adelantar. Insertar. Vamos a agregar análisis. Lo que vamos a hacer ahora es comparar el año 2020 con el año 2019. Posteriormente vamos a analizar no solamente del año 2020 al 2019, sino también analizar el promedio que tenemos. Y esto nos va a dar un resultado más objetivo de cada razón que vayamos a aplicar. Por ejemplo, primero vamos a dividir el año 2020 entre el año 2019 y nos da como resultado 1.02. La regla financiera es que si nuestro resultado es mayor a 1, quiere decir que nuestra razón es buena. Si es menor a 1, es porque ya empezamos a tener problemas y es donde debemos tener mayor atención. Ahora vamos a ver otro tipo de análisis más objetiva que vamos a incluir en lo que es el promedio. Vamos a ingresar igual si abrimos paréntesis una prueba lógica que se llama Y, abrimos otro paréntesis y vamos a seleccionar el primer valor lógico, que es la razón circulante del año 2020 dividida entre el año 2019, y este resultado debe de ser mayor, como lo comentamos, o igual a 1. Si se cumple esta condición, entonces quiero que me incluya otro valor lógico
que es dividiendo el año 2020, 2.39, que es la celda B5. Quiero que me lo divida entre el promedio, que es la D5. Y esta condición también quiero que cumpla que sea mayor o igual a 1. Cierro paréntesis, coma o punto y coma de acuerdo a su Excel, y vamos a agregar buena. Ahorita les explico la fórmula. Coma, posteriormente mala. Cierro paréntesis. Bien, les voy a explicar esta fórmula. Quiero que me haga una operación aritmética que me divida la razón circulante del año 2020 entre 2019 y que me compare si el resultado es mayor o igual a 1. Además, quiero que me compare la razón circulante del 2020 dividido entre el promedio de los ejercicios anteriores, y de igual manera que sea mayor o igual a 1. Si se cumplen estas condiciones, o sea, si el resultado de estas dos operaciones da mayor a 1, entonces quiere decir que nuestra razón circulante es buena. Pero si alguna de estas dos condiciones sale menor a 1, entonces va a ser mala. Y esta forma o esa dinámica de analizar las razones financieras nos va a servir de forma automatizada. Le pongo enter a la fórmula y me dice que es mala. Es mala porque ya con el promedio, si bien anteriormente era buena, solamente analizando de este año 2020 al 2019, era buena, ya con el promedio pues es mala. ¿Qué quiere decir? Que hemos tenido mejores años en base a la razón circulante. Si nosotros corremos la fórmula hacia abajo, dice que también es mala. ¿Por qué? Porque la razón de liquidez pues es menor a 1. Inclusive aquí vemos que el promedio es mayor al resultado del 2020 y 2019. También es mala, ¿por qué? Porque el promedio es 7. Vamos a pegar nuestra fórmula y vamos a ir viendo cada una de ellas e ir haciendo pruebas. Por ejemplo, aquí vemos, nos da como resultado 0.84 a comparación del 2019, que es 0.85. Quiere decir que bajo, aquí obviamente va a ser menor a 1. No obstante, que inclusive en promedio, pues es mayor a los 2 años 19 y 20. Por ejemplo, aquí vemos que el año 2020 es menor que el 2019, por eso es mala, inclusive el promedio es 7. Vamos a hacer una modificación. Si nosotros le ponemos un 5, que nos haya dado un 5, y aquí en promedio haya sido un 3, pues se cambia a buena. ¿Por qué? Porque el 2020 mejoró a comparación de 2019 e inclusive también mejoró en promedio, por eso es buena. Bueno, voy a eliminar los cambios. Ahora analicemos esta. También es mala porque también bajó la rotación de cuentas por cobrar de un año a otro e inclusive el promedio es mucho mayor. Por ejemplo, aquí vemos en lo que es el periodo de cobro promedio, vemos que en el año 2020 mejoró a comparación de 2019 e inclusive rebasó lo que es el promedio.
por eso es buena. La rotación de activo fijo mejoró para el 2020 a comparación del 2019, pero en el 2018 o de ejercicios anteriores tenía un promedio de 11.20, por lo que el ejercicio 2019 y 2020 bajó a comparación de otros años. Pero si nosotros en promedio tuviéramos un promedio de 8, entonces cambiaría a bueno. Bueno, así se analizan las razones de liquidez y las razones de eficiencia, respetando siempre la regla que si el resultado es mayor a 1, entonces vamos bien dentro de la empresa, pero si es menor a 1, debemos tomar decisiones para mejorar esos rubros que estamos analizando. Ahora vamos a ver lo que son las razones de apalancamiento. Las razones de liquidez como las razones de eficiencia representan análisis en las cuentas del balance general en el activo. Y las razones de apalancamiento, estos vendrían siendo las cuentas de pasivo. Por lo que a contrario del activo, la regla general debe de ser menor a 1. ¿Por qué menor? Porque mientras menos deudas tengamos, pues es mucho mejor rentable para nuestra empresa. Entonces cambiamos la fórmula, que en lugar que la condición sea mayor a 1, vamos a cambiarla a que sea menor, para que nos evalúe nuestras razones de deuda. Bueno, aquí salió como resultado todas malas. ¿Qué quiere decir? En la razón de deuda total aumentó nuestra deuda a comparación del año 2019 e inclusive aumentó a razón del año 2018 o ejercicios anteriores, porque en promedio tenemos 50%. Esto quiere decir que esto representa la deuda total de la empresa. Si analizamos lo que es la deuda a largo plazo, podemos encontrar que también aumentó. O sea, aparte de este 58.45%, el 25.72% representa deudas de largo plazo. Y este 22.02% representa de igual forma deudas a largo plazo de este 54.81% del año 2019. Y en promedio tenemos el 50% de deuda total y un 20% de deudas de largo plazo. Entonces nuestro resultado pues también es malo. Las deudas a largo plazo a capitalización total bajó del 2020 al 2019 e inclusive mejoró lo de los años anteriores, aritméticamente hablando, en porcentajes. Pero ¿por qué el resultado es malo? Porque esta deuda viene de nuestro capital. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos estamos aportando a la empresa. Entonces la empresa nos debe a nosotros en el capital. Es por eso que es el resultado negativo. Si fuera recursos de un banco por medio de un préstamo, pues obviamente mientras menor sea nuestra deuda con terceros, pues es mucho mejor. Pero como esta deuda es de nuestras aportaciones del capital, ¿qué quiere decir? Que disminuye nuestro capital. Entonces una empresa en donde no tiene suficiente capital, pues obviamente no es rentable. Es por eso que el resultado es malo. Ahora vamos a ver lo que es la deuda a capital contable. Pues aquí ya es claro, ¿no? Tenemos la deuda a capital contable de 1.41, por lo cual es mayor a 1, y pues eso nos refleja un apalancamiento mayor a lo normal. De igual forma en el 2019, y el promedio pues es el límite para una empresa sana. Las deudas a largo plazo a capital contable pues nos muestra en porcentaje que aumentó también en el año 2020 en relación al 2019 y en relación al promedio. Entonces de igual manera se considera que tenemos muy alto el apalancamiento en la empresa.
En las razones de cobertura, bien vemos que tenemos un promedio de 2.50. Para el año 2019 tuvimos un buen rendimiento de 3.35, pero en el año 2020 bajó casi a la mitad a 1.97. Aquí la fórmula es igual que el activo que tenemos en la parte del balance, porque son intereses a nuestro favor, por lo cual la fórmula debe ser mayor a 1. O sea, si el resultado es mayor a 1, obviamente pues la condición de la empresa es buena. ¿Por qué aquí el resultado es malo? Porque lo está comparando con el promedio. Es lo que les decía, si bien es mayor a 1, pero está bajando a consideración de otros años. Es, por ejemplo, nosotros a través del tiempo va creciendo la empresa, se está volviendo rentable y de repente tenemos un bajón en nuestras ventas o nuestros ingresos, pero no bajó a tal grado de que nuestro resultado al aplicar la razón financiera sea 1, sino bajó, por ejemplo, si tenemos positivo de 4 de resultado y de repente bajó a 3, pues obviamente pues es malo el resultado, ¿no? Porque finalmente nuestras ventas están bajando en comparación de los años. Es por eso que aquí en nuestro ejercicio pues es malo, porque finalmente bajó y debemos ver qué fue lo que está pasando, ¿no? En la razón de cobertura en efectivo, pues igual es mala por la misma razón que les comentaba, que tenemos un promedio de 2.80 de años pasados y de repente para el 2019 sí aumentó, pero para el 2020 bajó. Entonces es por eso que es mala el resultado. No quiere decir que la empresa esté mal, sino los estándares o de los parámetros para analizar una empresa los estamos tomando al límite. Por ejemplo, la regla para los activos debe de ser mayor a 1 y para lo que son los pasivos o las deudas debe ser menor a 1. Pero si nuestro resultado puede ser de 4, 6, 8, 10, 12 de nuestros resultados, eso quiere decir que es buena. Al decir que es mala nuestro ejercicio es porque de repente baja 1 o 2 unidades, pero a comparación de años anteriores. No quiere decir que finalmente no sea rentable nuestra empresa. De igual manera, las razones de rentabilidad, pues estamos viendo que nuestro promedio es de 17.50 y de repente bajó para el 2019 y aún así bajó para el 2020. Y así nos vamos con las demás razones de rentabilidad, el margen de utilidad neta, activos totales, y vemos todas estas variantes. Si nosotros cambiamos estos números, obviamente el resultado va a ser diferente y esas son las tomas de decisiones que tenemos que realizar dentro de la empresa, del negocio. Ustedes pueden ir manejando a qué número quieren llegar y sobre esto obviamente ver las operaciones de la empresa en que estamos fallando o qué podemos mejorar. Bien, hemos llegado al final de nuestro curso. Espero les sea de utilidad y lo puedan aplicar en sus empresas o en sus negocios. Muchas gracias por su atención y nos estamos escuchando en los siguientes cursos. Hasta luego.